Verdades de la Palabra, en voz del pastor Carlos Silva Martínez. Dios les bendiga, buena tarde. Qué bueno que está usted nuevamente conectado con nosotros en este programa de Verdades de la Palabra. Recuerda que este programa tiene la intención de enfrentarnos a nuestra verdad y a nuestra realidad por medio de la palabra del Señor. Y no buscamos contender, no buscamos pelear con nadie, simplemente queremos mirar la palabra desde el ángulo que nos muestra la palabra, no como nos pudiese enseñar el hombre, sino como la palabra nos lo muestra. Así que aquí quiero invitarlo a participar en esta hora, a que juntos escudriñemos la palabra del Señor y veamos la verdad que debe de ser en la palabra y la realidad que debemos de vivir por medio de la palabra del Señor. Amén. Recuerden que la semana pasada vimos este tema acerca de los profetas videntes. Y hoy quiero concluir esta enseñanza o esta palabra para que sigamos viendo, ¿verdad?, cuáles son las características de un verdadero profeta. De un profeta que ha sido llamado por el Señor, que ha sido levantado por el Señor, pero sobre todo que mantiene íntegra su alma para con el Señor y que su espíritu está siempre en las cosas del Señor, no en las cosas de la carne. Amén. Bueno, vamos a leer nuevamente nuestra cita de inicio, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 19, por favor. Y dice la palabra de esta manera: y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Amén. ¿Le parece bien que hagamos una oración? Padre, en el nombre de Jesús, delante de su presencia, Señor, estamos en esta hora rogando que en todo tiempo sea usted el que nos hable, Señor, que sea usted el que nos abra la Escritura y permita que hoy tengamos una visión diferente con respecto a lo que representa un profeta, Señor. En el nombre de Jesús ponemos delante de usted todo lo que nosotros hoy traemos en nuestro corazón para que no sea un estorbo, sino por el contrario, que haya bendición a través de lo que hoy escuchemos, buen Dios. En el nombre de Jesús le damos las gracias, maravilloso Señor. Amén y amén. Bueno, antes que nada, una disculpa por haber transmitido a esta hora, pero había otros compromisos y pues aquí estamos creyendo que el Señor tendrá para nosotros una palabra que nos ayude a seguir avanzando y a seguir viendo la verdad de la palabra a través del escrito está. Y bueno, recuerden que la semana pasada vimos que los profetas de hoy en día han perdido esta característica muy importante de ser videntes. Hoy muchos, como hemos también visto en otras ocasiones, dicen tener visiones. Y todo lo que uno puede mirar a través de estas palabras que ellos dicen o lo que expresan a través de sus visiones, puede uno ver que la gran mayoría solamente tiene visiones que hacen que la gente se enamore de ellos como profetas. Los llevan a creer, los llevan a ver lo que ellos anhelan, mas no lo que el Señor quisiese de verdad poner en ese momento en visión para aquellos que están pidiendo qué hay de parte del Señor para ellos. Recordemos que el Señor no es alguien que cumpla caprichos, no es alguien que nosotros podamos decirle a un vaso que Luisa, ¿qué dice el Señor de mí? Y que inmediatamente el Señor va a empezar a hablar y va a responder y le va a decir, esto es lo que pienso de ti, esto es lo que tengo para ti. No, Dios no es así. Por lo tanto, muchos de nosotros podemos estar cometiendo errores o fallas con respecto a los que hoy en día han tomado el nombre de profetas. Hay algunos que son verdaderos, hay algunos que usurpan, hay algunos que se han levantado por ellos mismos, pero lo triste de todo esto es que nosotros como pueblo de Dios no hemos puesto las bases para hacerles saber a esos profetas que hemos aprendido, que tenemos conocimiento de la palabra para discernir el espíritu que ellos tienen. Por eso, si ellos siguen trabajando de esta manera y nosotros no hacemos nada por cambiar o corregir las cosas, lógico que ellos van a seguir creciendo de esa manera
y seguirán abusando del pueblo del Señor con profecías falsas y con actitudes totalmente negativas. Mirábamos por medio del profeta Samuel que los profetas de hoy en día deben de tener esta característica de ser videntes. Y veíamos que el significado de esta palabra vidente es tener visiones. Visiones que vengan de parte del Señor, visiones que muestren lo que acontecerá, visiones que hagan saber al pueblo que es el tiempo de cambiar, de corregir, de dejar de hacer lo que les agrada. Es el tiempo de tener un cambio que los lleve a tener un encuentro con el Señor. Entonces, un profeta que tiene esta característica importante va, hermano, a mostrar lo que el Señor le da, pero con la intención de que aquellos que reciben la palabra o la visión sepan que Dios está atento en la forma de vivir de ellos y que busca, si no es grata esa forma de vivir, que haya cambios y que haya corrección en la vida de cada uno de ellos. Así que le invito en esta tarde a que juntos, como pueblo del Señor y por nuestra propia salvación, ¿verdad?, que pongamos atención a lo que los profetas de hoy en día desarrollan. Es necesario que usted y yo, como parte del pueblo del Señor, busquemos que los profetas que hay en nuestra casa sean verdaderos. Y debemos de estar alertas con ellos para que el crecimiento o el desarrollo de ellos sea genuino, sea verdadero, y que no sea un crecimiento de hombre, sino por el contrario, que sea un crecimiento de parte del Señor, y de esa manera usted y yo poder caminar también en una confianza de que los hombres que tenemos en la iglesia, de que esos hombres de Dios son de verdad de Dios y no del hombre. Por eso lo invito a que miremos que los profetas de hoy en día deben de tener también esta identidad, hermano, de ser videntes. Y un profeta, como veíamos también hace 8 días, debe de reconocer cuál es su identidad. Un profeta debe de saber cuál es su identidad, qué es lo que él es. Si solo es profeta, si es, hermano, alguien que tiene lances proféticos, o, hermano, si es también un profeta y que además es también un vidente. Entonces, un profeta genuino, un profeta del Señor, veíamos, siempre va a declarar una verdad, va a reconocer lo que es Él y no va a tomar posiciones ni cargos que no son. Y si no tiene visiones, no estará diciendo el Señor me mostró esto, el Señor me mostró esto. No, ¿por qué? Porque no tiene esa visión de parte del Señor. Pero vemos, por ejemplo, a través del profeta Samuel, que él declara y reconoce lo que hay en él. Por eso nosotros necesitamos aprender a ver qué es lo que se mueve en nuestros profetas, para ver si son de Dios o no son de Dios, si tiene identidad o no tiene identidad. Después mirábamos ahí mismo en el libro de Samuel, mirábamos que un profeta que tiene esta característica de ser vidente, también, hermano, sabe que su dimensión no es la dimensión terrestre, sino la dimensión espiritual, la de las alturas. Son ministros de altura, siempre están en las cosas de Dios. Tienen, hermano, mucha comunión con el Señor. Tienen esa comunión impresionante con el Señor día a día. Por eso es que, hermano, pueden alcanzar, ¿verdad?, de parte del Señor, la bendición de conocer el tiempo, de conocer el futuro, hermano. Entonces, necesitamos entender que estos profetas siempre van a estar buscando del Señor. Estarán diciendo, oremos, pidámosle al Señor. Oiga, ¿qué dice el Señor de mí? Mira, oremos al Señor para ver qué nos muestra, oremos al Señor para ver qué es lo que el Señor va a hacer. Y de esa manera entonces podamos entender y comprender que el Señor, hermano,
es el que les guía, les dirige y es el que gobierna a este tipo de hombres. Después mirábamos que son hombres que no por su condición de profetas o por estar constantemente con el Señor, mirábamos que no se apartan del pueblo, no, al contrario, son sociables con el pueblo, Y sabe, hermano, esto es muy importante, porque mirábamos, hermano, que los profetas, al ser sociables con el pueblo, ellos van a poder ver realmente quién es digno y quién no es digno de ser parte de ellos. ¿Por qué? Porque ciertamente la palabra nos enseña, hermano, que cuando vayamos a algún lugar, al entrar a una casa, si no somos bien recibidos, dice que sacudamos el polvo de nuestros pies y nos vayamos, dice. Entonces un profeta, que es un profeta de Dios, va a saber realmente el lugar que va a pisar, la casa a la que lo invitan para poder asistir. No se mezclan con cualquiera, hermano. No buscan sus intereses propios, no. Buscan que Dios sea manifestado en esos lugares y por eso es que al socializar con la gente, van a buscar también que sean gente de altura, que estén en las cosas de Dios. Mirábamos también después, hermano, de esto, que hay profetas que al tener esta característica de videntes, esos profetas, hermano, también conocen el tiempo del Señor, conocen los tiempos para la gente. Dios en su misericordia habla con ellos, Dios en su misericordia les hace saber cosas de la gente, son un vaso que traslada, hermano, lo que acontecerá para el pueblo, y al hacerles saber al pueblo lo que acontecerá, se vuelven gente que conoce los tiempos del Señor, y por eso qué importante es que nosotros entendamos que la voz de un profeta debe de ser para nosotros la que marque la venida del Señor, la que marque que el Señor está pronto, la que marque que el Señor quiere que corrijamos, que cambiemos y que tengamos actitudes diferentes para poder ser un día parte del maravilloso pueblo del Señor. Amén. Después creo que todavía alcanzamos a ver un punto más y veíamos, hermano, que los profetas, todo esto que le estoy diciendo, usted lo puede ver en el primer libro de Samuel, capítulo 9, y usted verá que estos profetas videntes tienen una increíble sensibilidad, hermano, porque pueden ver más allá de lo que los demás miran. Por lo mismo, hermano, por lo mismo, que como tienen una relación, una comunión con el Señor, recuerde que el Señor, hermano, miraba lo que había en el corazón de la gente, los pensamientos de la gente los miraba el Señor. Los profetas, al tener esa característica de visión, hermano, cuando ellos son videntes, también tienen la capacidad de mirar el corazón de la gente, de saber lo que hay en su corazón. Y por eso en el versículo 19, 1 Samuel capítulo 9, versículo 19 dice, hermano, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. El profeta hablándole a la gente. Y así es como nosotros debemos de entender que los profetas nos hablarán la verdad de lo que hay en nuestro corazón, no lo que a nosotros nos gusta oír, no. Un profeta vidente siempre va a hablar la verdad y va a desnudar incluso, hermano, que me escucha, lo que hay dentro de nosotros, nos lo va a hacer saber, nos va a decir, estás mal, eso no es correcto, eso no se debe de hacer, esos pensamientos que tienes no son positivos, no traiciones, no hagas esto. Bueno, lo que haya en tu corazón en ese momento, el profeta te lo hará saber. ¿Por qué? Porque, hermano, descubre lo que está en tu corazón. Y lo descubre por lo mismo, como te decía yo, que está en comunión con el Señor, y lo que aprende y ve del Señor es lo que hace también el profeta, porque es una figura del Señor Jesús. Recuerda que el Señor Jesús decía que Él hablaba lo que había escuchado de su Padre y hacía lo que veía que su Padre hacía. Por lo tanto, uno tiene que entender que debe de haber características importantes
en la vida de un profeta y más cuando es vidente. Por eso usted y yo necesitamos entender que debemos de caminar siempre mirando que los que son los líderes de nuestra iglesia tengan un nivel de altura en el Señor. Que se consagren, que oren, que busquen de Dios. ¿Para qué? Para que puedan continuar, ¿verdad?, siendo verdaderos para la congregación. Y bueno, comencemos con la segunda parte de este tema. Y vamos a mirar en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 20, dice la palabra del Señor. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Fíjese, qué importante es esto, porque un profeta vidente, hermano, un profeta vidente nos va a hablar con una verdad siempre, con una realidad siempre, hermano. Mire cómo el profeta Samuel le habla, hermano, y le dice, wow, dice, deja de preocuparte. ¿Cómo sabía Samuel que ya las asnas habían sido encontradas? Un profeta, hermano, que es vidente, se mueve en el tiempo pasado, se mueve en el tiempo presente y se mueve también en el tiempo futuro. Fíjese qué impresionante es esto, porque camina en 3 dimensiones, un profeta vidente. Y por eso le hizo saber en este momento, hermano, que ya no tenía por qué tener esa carga, no tenía por qué tener esa preocupación, que lo que le aquejaba a su corazón ya no era necesario que estuviera ahí, porque ya habían sido encontradas las asnas. Y mire qué importante es que le hace saber. De todos modos, ¿cuál es tu preocupación? Si lo que hoy tienes, ¿para quién puede ser? Lo que hoy pudiese decir se perdió, hermano, ¿qué necesidad hay de estar sufriendo por lo que ya se perdió cuando todo lo que viene por delante también será tuyo? Entonces, mire qué importante es mirar cómo un profeta siempre nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer ver que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro sí están ligados, pero sabe, hay bendiciones diferentes. Ya viviste un pasado, ya viviste tu bendición, estás viviendo la bendición del presente, disfrútala, gózala. ¿Por qué preocuparte por un pasado? ¿Por qué preocuparte por un futuro? Vive tu presente, que el futuro también ya está escrito y tendrás participación buena, según como seamos. Entonces, qué importante es entender cómo los profetas videntes tienen un conocimiento de este ámbito espiritual. Y no solamente de lo espiritual, sino también, hermano, del presente, del pasado y del futuro. ¿Para qué? Para que entendamos que pueden ser usados, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces habrá usted escuchado a un profeta que le habla a alguien y le dice, tu pasado fue de esta forma, sin conocer a la persona? Y uno dice, wow, ese es Dios hablando. Y cuando usted escucha que le dice, hoy has vivido de esta forma o estás viviendo de esta manera, y uno dice, sí, así es. Y de repente usted oye que le dice, pero empieza a decirle lo que acontecerá en su futuro, hermano. Y uno mira cómo Dios realmente se mueve a través de este tipo de gente. Pero qué diferente es cuando el profeta hace lo que el Señor le manda y no lo que quiere hacer en él como profeta, porque hoy en día el profeta se siente más grande que todos, se siente intocable, cuando la realidad es que usted mira a Jesús caminando en medio del pueblo, usted mira a Jesús cómo caminaba y cómo liberaba, cómo sanaba, cómo bendecía, cómo se despojaba de lo de él para dar a los demás. Y jamás se sentía el divo de ese momento, hermano. Por eso necesitamos entender que los profetas hoy en día se mueven en esta dimensión. Amén. Y bueno, ahí mismo en este pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 20, vamos a mirar cómo dice también, hermano, la palabra del Señor. Después de que habla que las asnas se han hallado, dice, mas ¿para quién es todo esto? Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre?
Fíjese cómo un profeta que es vidente es, hermano, una persona que es capaz de infundirle aliento a los demás. No viene a frenarte, no viene a decirte no sirves para nada, no viene a decirte tus pecados te han condenado, no viene a decirte hasta aquí llegaste, no viene a decirte has hecho enfurecer a Dios y por eso rayos y fuego caerán sobre ti. No viene con esa actitud. Mire, un profeta vidente tiene un corazón, hermano, que busca alentar a los demás. Entonces un profeta vidente infunde aliento a los que le escuchan, a los que le rodean, les hace saber que ciertamente el Señor quiere cambiar la vida de ellos. Les hace saber que hay cosas mejores que seguir viviendo de la manera en la que están viviendo. Les hace ver que es mejor estar un día en la presencia del Señor que estar 1000 fuera de ella. Entonces, qué importante es mirar cómo la función de un profeta vidente es impresionante. No estamos hablando de cualquier ministro, no estamos hablando de cualquier persona que diga ser, porque hermano, ya estamos cansados de todos los que dicen ser y no son nada. Así de que debemos de tener en este tiempo mucho cuidado. Mucho cuidado. Recuerden que esta serie de enseñanzas acerca de los profetas surge por causa de todo esto que se está viviendo hoy en día, por causa de esta pandemia que estamos pasando. Porque como pueblo de Dios nos confiamos, como pueblo de Dios nos dormimos, como pueblo de Dios creímos que nuestros profetas, hermano, estaban alertas, estaban en comunión con Dios y que Dios, como dice su palabra, no haría nada sino antes avisar a los profetas. Y aunque muchos dicen que esto no es de Dios, que Dios no tenía por qué avisarnos, que Dios no tenía por qué decirnos, ya que no es de Dios esto, considero, mi punto de vista muy personal, considero que siendo pueblo de Dios, Dios hubiese hablado a nosotros para decirnos, cuidado, no es de mí, pero viene esta situación al mundo. Cuidado porque tiene la intención de acabar no solamente la vida espiritual, sino la vida natural. Por eso le digo, mucho de esto surge por eso, porque no hubo un cuidado, no hubo una atención, y que es lo que uno aprende hoy en día. Y como dice la palabra, ¿a quiénes les avisará el Señor entonces? Si sus siervos, los profetas, están dormidos. Entonces llega el momento en que nosotros como nación, como pueblo, tenemos que tener una integración con el Señor, una búsqueda constante con el Señor. Tenemos que buscar de Dios día a día para que nos hable y nos diga lo que pasará y lo que acontecerá, ya que nuestros profetas están haciendo lo que no deben de hacer. Están disfrutando, hermano, de un cargo, de un ministerio. Están, hermano, perdidos en sus gozos, en sus deleites, y no están poniendo atención a lo que Dios quiere para su pueblo. Y qué triste es esto, porque para eso el Señor les ha dado esa gran bendición de ser profetas. Pero qué triste para ellos, pero qué bendición para nosotros tan grande el poder retomar lo que nunca debimos de haber dejado, y que es la comunión con el Señor. Buscar beber del agua viva del Señor Jesús para que día a día, a través de esa comunión, podamos ir entendiendo más y más lo que el Señor quiere. Y ciertamente, volvernos amigos de Dios, la constante comunión, el acercamiento constante, la búsqueda constante con el Señor, la plática constante con el Señor nos va a acercar y nos va a hacer amigos, ¿sabe? Necesitamos ser discipulados para que en el tiempo del Señor ya no seamos los discípulos, sino los amigos del Señor. Y entonces, como amigos, empiece a descubrirnos secretos, empiece a revelarnos
hermanos, cosas ocultas y nosotros podamos entender lo que acontecerá y lo que vendrá para estar alertas, para estar prevenidos, para cuidar de la familia que Dios nos ha dado a nosotros como pastores, no solamente nuestra familia secular, natural, sino también la familia espiritual, y poder un día juntos, danzar, alabar, exaltar, glorificar el nombre del Señor, porque como familia, tanto natural como espiritual, logramos la meta. ¿Por qué? Porque el Señor nos habló, porque el Señor nos dijo lo que teníamos que hacer, y de esa manera seguir, para que los que nos conozcan sepan que podemos tener de parte de Dios esa capacidad de recibir y de ser preparados para lo que acontecerá. Por eso le invito de verdad, le invito a que usted tome esta actitud positiva. Busque de Dios, tenga un encuentro con el Señor. Dejemos los placeres, dejemos los deleites, dejemos las actitudes que nos estorban y que nos están alejando cada día más de Dios. Como hemos mirado en otros programas, todo esto que estamos viendo acerca de los profetas, hermano, solamente tiene la intención de que nosotros identifiquemos a aquellos que de verdad son profetas de Dios. Y que dejemos de tener nuestra mirada puesta en aquellos de renombre, en aquellos que un día fueron y que ahora ya no son de Dios. Pero que, hermano, tristemente, la fama sigue generando que ellos puedan, hermano, hacerse de más y más seguidores sin que la gente repare en que de Dios ya no tienen nada. Por eso es muy importante que nosotros clamemos al Señor, pidamos al Señor que levante profetas verdaderos en nuestras congregaciones, que el Señor ponga profetas verdaderos en nuestras congregaciones, porque al final debemos de entender que no podemos estar, hermano, a expensas de un profeta que ni siquiera conoces y que ni siquiera es de tu país y que ni siquiera es de tu congregación, porque si en Argentina dice que va a pasar algo malo, entonces vamos a creer que también pasará algo acá, o que diga que es para todo el mundo y todo el mundo diga, ¿tiene razones para todo el mundo? Por eso no hay nada como decirle al Señor que Él levante a nuestros profetas en nuestras iglesias y que nos hable el Señor por medio de ellos para saber, ¿verdad?, qué es lo que el Señor quiere hacer. Entonces, un profeta vidente genuino va a infundir aliento para seguir adelante, no te va a desanimar, al contrario, va a querer que tú sigas avanzando, sigas creciendo, sigas de verdad yendo a más. Amén. Bueno, luego podemos mirar también en este mismo pasaje, recuerda que estamos hablando del pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 20. En este mismo pasaje vamos a mirar, hermano, que el profeta no solamente conoce el tiempo pasado, presente y el futuro, y también, hermano, no solamente vamos a mirar que infunden aliento a los demás, sino también vamos a ver algo que es muy importante, ya que proveen soluciones. Los profetas proveen soluciones. Y sabe, esto es algo muy importante. Un profeta vidente va a ver lo que tú puedes hacer para salir adelante. Un profeta vidente no solamente te va a traer el exhorto, sino también te va a traer el plan a desarrollar para que tú salgas adelante. La motivación que necesitas para continuar desarrollando lo que se te ha mandado hacer, y te dirá cuál es la solución para poder salir adelante. Pero ¿qué hay si nuestros profetas hoy no nos dicen ni qué tenemos que hacer, ni cómo debemos de caminar, ni qué debemos nosotros, hermano, de desarrollar como parte de este, hermano, camino con el Señor?
¿Qué hay cuando el profeta no tiene palabra para nosotros? No tiene solución para nosotros. ¿Cuántas iglesias, cuántos ministros no anhelan hoy de verdad que el profeta del Señor les diga, tenemos que hacer esto? La solución para esto es esto. ¿Sabe? Qué tremendo es que muchos pastores, y considero no solamente nosotros los que somos iglesias pequeñas, sino hasta las iglesias grandes, necesitan escuchar la voz del profeta que diga, tenemos que hacer esto porque vienen estas cosas, porque acontecerá esto. Y si no nos preparamos para esto, muchos se perderán, o muchos morirán, o muchos se alejarán, no sé. Pero que el profeta nos hable para hacernos saber lo que acontecerá después de esta cuarentena, que ya no son cuarentenas, ¿verdad? Ya tantos meses, ya son más de 2 cuarentenas, pero bueno, necesitamos entender que un profeta vidente nos va a dar soluciones a lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque van a proveer las soluciones, van a decir esto. Y cada que te hable te dirá, esto es lo mejor para lo que estamos pasando, para lo que estamos viviendo. Porque ¿sabe qué triste es? Estar en la incertidumbre. Estar en la incertidumbre de que, ¿qué pasará mañana? ¿Y qué haremos ahora que esto pase? Me le voy a decir algo que es muy terrible, porque muchos estamos tan confiados. Bueno, no estamos, porque yo puedo decirle que no estoy confiado, pero hay mucha gente, mucho pueblo de Dios que está tan confiado a lo que está pasando, que entre su confianza ha descuidado su persona y ha descuidado su comunión con Dios. Entre su confianza ha dejado de entrar ya en su corazón ese espíritu de ya no pasa nada. No acontecerá ya nada. Y está esperando, está anhelando ir a la iglesia. Está esperando y está anhelando ir a la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el mayor problema que se va a enfrentar en esto? ¿Cuánto tiempo cree que va a estar usted libre? ¿Cuánto tiempo cree que va a estar usted fuera de toda esta situación? Porque después va a volver a darse otro ciclo, donde la gente va a volver a estar encerrada, pero ahora de una forma más tremenda. Porque ya comprobaron, ya les mostraron que como son desobedientes, esto está creciendo. Al rato les van a decir, por su desobediencia, ahora menos van a poder salir. Y ¿sabe? Está dispuesto a aventarse 6 meses más. 6 meses más para que usted pueda tener un poco de libertad. Qué tremendo va a ser esto, porque ahora sí, lo que no se está viviendo en esta pandemia, lo vamos a vivir. Escasez, quiebras, en negocios, en empresas, miseria, robos, asaltos, violencia. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siendo prevenidos para lo que acontecerá. Así de que déjeme decirle algo, usted como pueblo de Dios, si en este tiempo estuvo ahorrando y estuvo guardando para lo que estamos viviendo, le voy a recomendar que ahora redoble sus esfuerzos. Redoble sus esfuerzos, porque al rato ni la tienda va a encontrar abierta. Así de que necesitamos tener mucho cuidado, porque todo este tipo de cosas que están pasando, hermano, va a tener una repercusión. Y usted lo puede mirar en otros países que comenzaron primero que nosotros. Los están volviendo a encerrar, les están volviendo a dar la vuelta, diciéndoles que ahora ya hay más brotes, pero lo que no muestran es todo lo que hay detrás de todo esto. Entonces necesitamos entender que como pueblo de Dios, si no estamos buscando de Dios, ¿cómo vamos a salir libres de esta situación? Por eso necesitamos videntes, profetas videntes,
que miren lo que acontecerá en el futuro, que miren lo que acontecerá para que nos digan, es necesario que cambiemos esto, que corrijamos esto, que guardemos, que hagamos esto. ¿Para qué? Para seguir adelante. Lo invito a que juntos participemos de esta bendición, porque ciertamente como iglesia nos necesitamos. En esta segunda etapa conoceremos todavía mayores deserciones, mayores abandonos al camino del Señor, mayores situaciones entre el pueblo de Dios que los distancian en lugar de acercarlos más. Qué triste es que en lugar de acercarnos más al Señor y al pueblo, cada vez se van alejando más de Dios y del pueblo. Por eso lo invito a reflexionar, lo invito a que tengamos esa actitud de estar buscando que el Señor levante profetas verdaderos y profetas videntes de verdad en nuestra congregación, que tengan esas visiones que traerán cambios para nuestra vida. Amén. Bueno, siguiente punto, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 22, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 22, miremos otra característica de los profetas videntes, dice la palabra del Señor. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala. Hasta ahí lo voy a dejar. Hasta ahí lo voy a dejar en ese pasaje para que usted mire cuál es la característica de un profeta vidente. Dice que él tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala. Quiere decir que los profetas videntes, hermano, son hospedadores. Son gente que saben hospedar. Son gente que sabe brindar, hermano, a los demás un lugar, un espacio de su propia casa para recibir a la gente bien. Y quiero preguntarle a usted en esta tarde, noche ya, quiero preguntarle, ¿qué tanto conoce usted de sus profetas? ¿Son hospedadores? ¿Son gente que sabe a quién van a hospedar? Porque aquí está el problema. Como le decía yo en otras enseñanzas, no podemos meter a cualquier persona a nuestra casa. Y sé que esto causó enojo, molestia. Algunas personas me preguntarán, ¿cómo es posible si somos pueblo de Dios? Y ¿sabe una cosa, hermano? No podemos meter a cualquier persona a la casa. Usted tiene que saber, hermano, quién se sienta a su mesa, quién pisa su casa. Porque fíjese qué importante es entender. Y a lo mejor usted va a decir, no, esto no significa lo que usted dice. Pero si fuese una realidad, lo que dice la palabra, que todo lo que pises la planta de su pie le será dado. Dígame usted, si usted lleva a alguien malo a su casa, ¿la planta de pie de esa persona será buena? ¿Habrá maldad en él o habrá algo diferente? ¿Y cuál podrá ser, hermano, el deseo de estar en tu casa, la situación de estar en tu casa? ¿Cuál podrá ser para que tú digas, que pase, quien sea que pase? El Señor lo va a cambiar, el Señor lo va a transformar. ¿Sabes una cosa? No es de dejarle al Señor todo el trabajo, toda la labor. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder decir, fulano, pueden entrar a mi casa? Conozco su caminar, conozco los cambios que han tenido. Sé que era tal, pero ahora, como dice la palabra, esto erais antes vosotros, ahora ya no lo es. ¿Por qué? Porque ahora conozco cuál ha sido su cambio. Y qué tremendo es, hermano, de verdad, que muchas veces no hacemos esto. Al contrario, dejamos entrar al hipócrita, dejamos entrar al falso, dejamos entrar al actor, dejamos entrar al doble cara a la casa, porque mientras están contigo, jejeje, qué bendición, qué hermoso y todo, pero estando allá afuera,
se la pasan insultando, se la pasan agrediendo. Donde los que dicen, sí, soy cristiano, pero todavía sigo pegando como mundano. Y empieza, hermano, usted a mirar cómo la gente que muchas veces llevamos a nuestra casa son totalmente negativos. Por eso, qué cuidado debemos de tener nosotros al mirar a aquellos que llevamos a la casa. Por eso, los verdaderos profetas, esos verdaderos profetas son hospedadores, reconocen lo que hay en la gente. Reconocen lo que hay en la gente. El profeta Samuel reconocía lo que había en Saúl, ¿verdad? Reconocía que el criado de Saúl también era digno de estar en su casa. ¿Por qué? Porque pertenecía a una realeza, o pertenecía a un liderazgo, o pertenecía a un grupo de servicio, como él lo haya mirado, pero sabía que era digno porque andaba con Saúl. Y por eso yo te invito a que tú le digas al Señor de verdad, pastor, líder, congregante, levanta en mi iglesia a un profeta verdadero, pero que además sea vidente para que ese profeta sepa lo que tenemos que hacer, porque a él le hablas, tú sabes. ¿Y por qué le digo que le diga a usted al Señor esto? Porque hay muchos pastores flojos. Muchos pastores flojos que no quieren orar, que no les gusta buscar al Señor, que no les gusta leer, que no les gusta escudriñar, y ahí lo que caiga le doy. No. Si tú no te preocupas por ti, deja que otros se preocupen por el pueblo del Señor. Pidámosle entonces al Señor que levante un profeta verdadero, genuino, que cuando hable hasta te haga temblar a ti porque digas, ¡oh! Si sigo así me va a sacar mis trapos al sol. Profetas verdaderos, genuinos, que sepan cuál es la comisión que les ha dado el Señor. Amén. Bueno, ahora, en este mismo pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 9, ahí en el versículo 22, solo que en la segunda parte dice, hermano, y les dio lugar a la cabecera de los convidados. O sea, mire, no solamente el profeta sabe reconocer a quién puede invitar, a quién va a hospedar en su casa, sino también sabe honrar, hermano, sabe honrar a los que, mira, que han sido levantados por Dios. Aquí viene una controversia muchas veces, porque sabe, hermano, hay gente que dice, son barberos, solamente invitan a los que les conviene, solamente invitan a los que sueltan, a los que les dan. No, ¿sabe una cosa? Un verdadero profeta, se oye feo lo que voy a decir, pero hace distinciones, porque como le dije, no va a meter a cualquiera a su casa, ni le va a servir sus alimentos a cualquiera, hermano. Por eso, pastor, acuérdate, no sientes a cualquiera a tu mesa. No sientes al que te deshonra. No sientes al que te menosprecia. No sientes al que no te valora. Si lo ignoras, bueno, amén. Pero si tú sabes que Él habla atrás de ti, no lo sientes a tu mesa. No lo honres, porque pareciese que entre más mal se porta, más honra le das. No, y no es así. Por eso necesitamos, hermano, de verdad, necesitamos tener ministros genuinos. Y ya no solamente profetas, pastores genuinos, apóstoles genuinos, evangelistas genuinos, hermano. Que el que dice ser un maestro de la palabra, mire, hermano, se caracterice porque de verdad es maestro con la palabra. No cualquiera, hermano, por favor. Hagámosle saber a los demás que hay en la iglesia alguien genuino y verdadero. Y qué mejor que los que están a cargo de la iglesia, como los profetas, como los pastores, estén en la misma sintonía y comunión con el Señor. Por eso lo invito de verdad a que tengamos ese tiempo de comunión con el Señor. Lo invito a que usted participe de esta comunión tan hermosa con el Señor, porque sabe que cuando el profeta sabe honrar a los que son levantados por Dios,
Qué bendición, hermano. Qué bendición, porque usted no se tiene que cuidar de ellos. No tiene que estar pensando que estará hablando mal de mí que él estará cuchicheando a fulano. Ya lo vi que está muy pegadito con él, de seguro se lo quiere llevar. No, hermano. Cuando usted es genuino, cuando usted tiene de Dios algo, no tiene por qué estarse cuidando. Porque Dios se encarga de eso, hermano. Dios se encarga de eso. Por eso lo invito a que usted que me ve, usted que está escuchando esta transmisión, tenga en su corazón pedirle a Dios que si en la iglesia no hay profetas genuinos, te hable a ti como parte de la congregación. Si tú eres el pastor, que te hable a ti, que te hable a ti, que te hable a ti, para que el pueblo no perezca, para que el pueblo no se pierda, para que el pueblo no se vaya, para que el pueblo no renuncie, porque muchas sorpresas nos vamos a llevar ahora que regresen a las congregaciones. Muchos podrán decir, cosas mejores vienen. Pueblo más grande va a venir. Sí, va a venir pueblo más grande. Lo creo porque eso me ha dicho el Señor también. Pero ¿saben una cosa? Qué dolor tan grande el mirar que los que decían ser hasta tus hijos ya no van a regresar. Y eso es algo terrible, porque confiabas, porque tenías una actitud de cambio. Y ahora, cuando tú regreses, comprobarás el por qué. Ni siquiera un saludo te mandaron, porque su corazón ya estaba en otro lado. Así de que te invito a que reflexionemos un poco en esta situación y que veamos la necesidad de pedirle al Señor que nos permita tener profetas verdaderos. En el pasaje, en el capítulo 9 también, pero ahora en el versículos 23 y 24, mire cómo dice esto, que es también muy, pero muy hermoso, dice. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Fíjese, hermano, qué hermoso es esto, porque puede uno mirar que cuando un profeta es verdadero y tiene la visión de Dios, ese profeta va a honrar a su rey, va a honrar a su pastor, hermano, va a compartir de lo mejor que tiene con él. Y es todo lo contrario a lo que hoy quieren, ¿verdad? Los profetas, ellos quieren ser honrados, ellos quieren lo mejor, ellos quieren que los atiendan de la mejor manera, ellos quieren todo y no quieren hacer nada por los demás. Por eso, qué importante es entender que no necesitan honrarte para que tú honres a los demás. Cuando esto es parte de un profeta verdadero, hermano, él va a procurar que lo mejor le sea dado a los demás. Porque esto es una enseñanza. Porque esto es algo que él ha aprendido, que él ha recibido. Es bueno honrar a los demás, dice la palabra, es mejor dar que recibir. La honra hacia los demás, el reconocimiento a los demás, le hace ver a los demás que la visión que tiene es una visión correcta y que no es una visión de celo, que no es una visión de menosprecio, que no es una, hermano, visión en la cual uno no sepa reconocer a quien tiene delante de él. Por eso qué importante es cuando usted invite a alguien a su iglesia, hónrelo, bendígalo, dele de lo mejor que usted pueda, sabiendo que lo hace usted de corazón, que lo reconoce. Y no que así como lo invitó lo mande a su casa hasta con las tripas de ahí, hermano, vacías, y que diga, ya váyase, pues no me gustó lo que hizo, váyase. No, hermano, aprenda a usted a honrar, porque si a usted le gusta que lo honren, sepa honrar a los demás. Amén.
Y un punto más le voy a dar, mire. Un punto más le voy a dar en el versículo 25. Usted puede seguir leyendo el primer libro de Samuel, hermano, y ahí va a mirar cómo hay muchas características de un profeta vidente y que son las que nosotros debemos de anhelar en nuestros profetas hoy en día. Dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 25. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Amén. Fíjese qué importante es esto. Porque una de las características de los profetas, hermano, que tienen la visión de parte de Dios, es que saben ponerse al nivel de los demás. Se vuelven humildes, hermano, con los demás. ¿Sabe qué importante es esto? Porque le dan el tiempo a los demás, escuchan a los demás, comparten lo que Dios les ha dado para los demás, pero sabe, hermano, de una manera diferente, hermano. No están con la actitud de que llevo prisa, voy a ver si el Señor me hace ver que es digno. No. Son humildes, hermano. Una cosa es que te diga, voy a orar, voy a pedirle al Señor que me muestre. Y otra cosa es que te digan, no tengo tiempo, a ver qué dice Dios, pues a ver si Dios me habla, ya le diré. No, hermano. Porque antes de decirte algo, querrá escucharte. Pondrá el tiempo para que tú puedas compartir lo que está pasando. Porque sabes una cosa, quizá ni necesite que Dios le hable. Quizá lo que tú necesitas en ese momento es un consejo para poder seguir adelante. Pero saben escuchar, son humildes. No porque no vas bien vestido, no porque no estás como él, te va a decir, no quiero hablar con usted. Porque hoy pareciese que un requisito para estos hombres es mirar que tú estás en una posición económica muy buena, cuando no debe de ser así. Amén. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Hay más puntos que usted puede checar, puede mirar en la palabra del Señor. Y recuerde que la única intención de este programa es enfrentar la verdad de la palabra para enfrentar la realidad que tenemos que vivir como pueblo del Señor. Y una de esas realidades es la palabra en el escrito está. Debemos de aprender a manejar la palabra, a ver la palabra para que no seamos engañados. Que Dios les bendiga. Recuerde, tenemos una cita el próximo jueves en este programa de Verdades de la Palabra. Si el Señor no ha venido todavía, aquí nos vemos, primero Dios. Bendiciones a todos. Gracias. Verdades de la Palabra, en voz del pastor Carlos Silva Martínez.